Hola, mucho gusto. Mi nombre es Lorena Castillo Santamaría. Soy estudiante de la Facultad de Ingeniería en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. A continuación les voy a hablar sobre algunos conceptos de la ecuación general de la energía, perteneciente a la materia de mecánica de fluidos y termodinámica, impartida por el profesor Isidro Pérez Genis. Empezamos. A continuación les voy a explicar las bombas. Pues bien, las bombas son dispositivos mecánicos que añaden energía a un fluido impulsado por un motor eléctrico o algún otro mecanismo. Sin embargo, transmiten energía cinética al fluido, provocando su movimiento y aumentando su presión, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Debemos de tener en cuenta que contamos con dos tipos de bombas. La primera de ellas son las bombas de desplazamiento positivo, que nos dicen que desplazan una cantidad fija de fluido con cada revolución del rotor o eje impulsor. Este tipo de bombas es ideal para aplicaciones que requieren un flujo constante y preciso independientemente de los cambios en la presión del sistema. Pero, ¿cuáles son sus características principales? Pues bien, una de sus características es el flujo constante y preciso, que nos dice que en cada ciclo las bombas de desplazamiento positivo mueven una cantidad fija de fluido, lo que las hace muy precisas en el control del flujo. Como número 2 tenemos poco afectados por la presión, que nos dicen que la capacidad de la bomba varía solo de manera mínima ante cambios de presión debido a los pequeños cortes que ocurren por las holguras entre la carcasa, el rotor, los pistones, las aspas y otros componentes. Como número 3 tenemos el manejo de líquidos viscosos, que nos dicen que estas bombas pueden operar con fluidos de un rango amplio de viscosidades, desde líquidos de baja viscosidad hasta aquellos más espesos. ¿Pero cuáles son sus aplicaciones? Pues bien, sus aplicaciones nos dicen que las bombas de desplazamiento positivo se utilizan en industrias como la alimentaria, farmacéutica y petrolera, debido a su capacidad para manejar fluidos de alta viscosidad y proporcionan un flujo preciso. Tenemos tres tipos de bombas de desplazamiento positivo. El primero de ellos son las bombas de pistón o en bolo, que nos dicen que utilizan el movimiento de un pistón para desplazar el fluido. Como número 2 tenemos bombas de paletas, que nos dicen que incorporan paletas deslizantes que mueven el fluido dentro de la carcasa. Como número 3 tenemos bombas de engranajes, que nos dicen que utilizan dos engranajes entrelazados para mover el fluido. Como número 2 tenemos las bombas cinéticas, que nos dicen que agregan energía al fluido al acelerarlo mediante la rotación de un impulsor. A medida que el fluido se desplaza desde el centro del impulsor hacia el exterior, adquiere velocidad. Al salir del impulsor, pasa por una voluta de forma de espiral, donde la energía cinética se convierte parcialmente en presión del fluido. ¿Cuáles son sus características principales? La número 1 nos dice que es conversión de energía, que nos dicen que estas bombas aceleran el fluido mediante la rotación de un impulsor, y diseño permite convertir la energía cinética en energía de presión a medida que el fluido abandona el impulsor. Como número 2 tenemos adecuadas para grandes volúmenes de fluido, que nos dicen que las bombas cinéticas están diseñadas para mover grandes cantidades de fluido rápidamente, haciéndolas ideales para aplicaciones de alto caudal. Como número 3 tenemos dependencia de la presión, que nos dicen que la capacidad de estas bombas están directamente relacionadas con la velocidad del impulsor y el rendimiento puede verse afectado por cambios de presión. ¿Pero cuáles son sus aplicaciones? Pues de igual manera son utilizadas en industrias como alimentarias, farmacéuticas y petroleras debido a su capacidad para manejar fluidos de alta viscosidad y proporcionar un flujo preciso. ¿Cuáles son sus tipos de estas bombas? Uno de sus tipos nos dicen que son las bombas de flujo radial, que nos dicen que el flujo se dirige al centro del impulsor y luego es lanzado hacia afuera por las aspas en una trayectoria radial. Como número 2 tenemos lo que son las bombas de flujo axial, que nos dicen que las aspas del impulsor impulsan el fluido en una dirección paralela al eje de la bomba, generando un flujo a lo largo del eje. Como número 3 tenemos las bombas de flujo mixto, que nos dicen que combinan las acciones del flujo radial y axial, ofreciendo una mezcla de aceleración en ambas direcciones. Ahora bien, vamos con motores de fluido. Pues bien, son dispositivos que convierten la energía de fluido en trabajo mecánico mediante la rotación de un eje o el movimiento de un pistón. A diferencia de las bombas, los motores son impulsados por el flujo del fluido, lo que genera rotación. Tenemos tres tipos de motores, y el primero son motores hidráulicos, que nos dicen que son dispositivos que convierten la energía del fluido hidráulico en alta presión en movimiento mecánico rotatorio. Estos motores se utilizan en maquinaria pesada, equipos industriales y aplicaciones móviles donde se requiere alta potencia y control preciso del movimiento.
Como número 2 tenemos motores neumáticos que nos dicen que funcionan utilizando aire comprimido para generar movimiento mecánico, normalmente rotatorio. Son ideales para entornos donde la seguridad y la limpieza son prioritarias, ya que generan chispas ni fugas del fluido. Se usan principalmente en herramientas portátiles. Como número 3 tenemos turbinas hidráulicas que nos dicen que las turbinas hidráulicas son dispositivos que convierten la energía del agua en movimiento rotatorio. Son fundamentalmente en la generación de energía hidroeléctrica, aprovechando el flujo de ríos o caídas de agua para mover las turbinas conectadas a generadores eléctricos. Ahora bien, vamos con la fricción del fluido. Pues bien, es la resistencia que presenta un fluido en movimiento al fluir a través de tuberías. Parte de la energía se convierte en energía térmica, es decir, calor, y se disipa a través de las paredes de la tubería. ¿Cuáles son los factores que influyen? Número 1 son las propiedades del fluido, la velocidad del flujo, tamaño y acabado de la tubería y longitud de la tubería, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Ahora bien, vamos con las válvulas y accesorios. Pues bien, nos dicen que controlan la dirección y flujo volumétrico del fluido. Sin embargo, estos elementos también generan turbulencia local, lo que provoca la disipación de energía en forma de calor, conocidas como pérdidas menores, como lo podemos ver en la siguiente imagen. ¿Cuáles son las causas de las pérdidas menores? Pues bien, las restricciones en el flujo, lo que es cambios en la velocidad o dirección del fluido, el elemento del control, que son válvulas, codos, acoples y otros accesorios que interrumpen el flujo uniforme. Debemos de tener en cuenta que en un sistema grande la magnitud de las pérdidas por las válvulas y accesorios por lo general es pequeña en comparación con las pérdidas por fricción en las tuberías. Por lo tanto, dicha pérdida recibe el nombre de pérdidas menores. Ahora bien, vamos con la nomenclatura de las pérdidas y ganancias de energía. Pues bien, nos dicen que las pérdidas y ganancias de energía se expresan en términos de energía por unidad de peso del fluido, conocida como carga. Está denominada con la letra H. Los términos utilizados son HA, que nos dicen que es la energía añadida al fluido por un dispositivo mecánico, que nos dice que es carga total de la bomba. HR nos dice que es la energía retirada del fluido por un motor, y HL es pérdida de energía debido a la fricción y elementos menores. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que la magnitud de las pérdidas de energía que producen la fricción del fluido es directamente proporcional a la carga de la velocidad del fluido y se expresa como la siguiente fórmula, donde K es el coeficiente de resistencia, B es la velocidad del fluido y G es la gravedad. Y para poder emplearla tenemos que ocupar esta fórmula. Ahora bien, vamos con la ecuación general de la energía. Pues bien, la ecuación general de la energía es una extensión de la ecuación de Bernoulli, lo que posibilita resolver problemas en los que hay pérdidas y ganancias de energía. Sin embargo, la figura muestra la interpretación de la ecuación de la energía en un sistema de flujo. Los términos E1 y E2 representan la energía del fluido por unidad de peso en las secciones 1 y 2. Respectivamente, también se indican las energías agregadas, removidas y las pérdidas, lo que es HA, HR y HL. Ahora bien, la expresión del principio de conservación de la energía está denotada por la siguiente ecuación, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Sin embargo, la energía que posee el fluido por unidad de peso es como está en esta imagen. Ahora bien, si nosotros convertimos la ecuación en la siguiente imagen, debemos tener en cuenta que cada término de la ecuación representa una cantidad de energía por unidad de peso de fluido que circula por el sistema. ¿Cuáles son sus unidades? En el sistema internacional son los newton por metro sobre newton, que si nosotros calculamos los newton tenemos lo que son metros, y en el sistema tradicional de Estados Unidos tenemos lo que son las libras por pies sobre libras, que si nosotros cancelamos las libras tenemos lo que son pies. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que la ecuación general de la energía se escribe en la dirección del flujo, considerando como la energía por unidad de peso cambia entre dos puntos. En el lado izquierdo se pueden sumar o restar energías. Sin embargo, antes de llegar al punto 2, si no hay ciertos dispositivos, algunos términos pueden eliminarse y si se puede simplificar así la ecuación de Bernoulli. Ahora bien, vamos con potencias que requieren las bombas. Pues bien, la potencia es la rapidez con la que se transfiere la energía. La unidad de potencia está en el sistema watt, que equivale a 1 newton por metro sobre segundo o 1 joule sobre segundo. En la figura encontramos que la bomba suministra 42.9 newton por metro de energía a cada newton de aceite que pasa por ella.
Para calcular la potencia que se transmite al aceite debe determinarse cuántos newtons de este fluido pasan por la bomba en un lapso dado de tiempo. A este se le denomina flujo en peso y se expresa con unidades de newton sobre segundo. ¿Cuál es su fórmula? Es la multiplicación de la energía transferida por newton de fluido por el flujo en peso, como lo podemos ver en la siguiente ecuación, donde PA es la potencia que se agrega al fluido, también tenemos lo que es el peso específico del fluido que circula a través de la bomba, y Q es el flujo volumétrico del fluido. A continuación les voy a hablar sobre la potencia en el sistema tradicional de Estados Unidos. La unidad de la potencia en el sistema tradicional de Estados Unidos es la libra por pie sobre segundo. Sin embargo, para pasarlo al sistema internacional debemos de efectuar los siguientes factores de conversión, que nos dice una fuerza es igual a 550 libras por pie sobre segundo. Igual nos dicen que una libra por pie sobre segundo es igual a 1.356 watts y una fuerza es igual a 745.7 watts. Pero ¿cómo es que surgió esta unidad de medida? Pues bien, en la ecuación la energía que se agrega, es decir, HA, está expresada en pies del fluido que pasa por el sistema, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Entonces, al expresar el peso específico del fluido en libras sobre pie cúbico y el flujo volumétrico en pie cúbico sobre segundo, se llegaría al flujo en peso, es decir, en libras sobre segundos, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Ahora, como la potencia se calcula multiplicando la energía agregada por el flujo en peso, por lo tanto, sus unidades de medida son libras por pie sobre segundo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Ahora bien, vamos con la eficiencia mecánica de las bombas. El término eficiencia se utiliza para denotar la relación de la potencia transmitida por la bomba al fluido a la potencia que se suministra a la bomba. Debido a la pérdida de energía por fricción mecánica en los componentes de la bomba, fricción del fluido y turbulencia excesiva en esta, no toda la potencia de entrada se transmite al fluido. Su fórmula es: la eficiencia mecánica es igual a la potencia suministrada al fluido sobre la potencia de entrada a la bomba, es decir, PA sobre PI. Debemos de tener en cuenta que el valor de la eficiencia mecánica siempre será menor que 1. Contamos con 3 tipos de eficiencias mecánicas. El número 1 es la eficiencia global, que nos dice que la eficiencia global es similar a la mecánica de otras bombas. Como número 2 tenemos la eficiencia volumétrica, que nos dice que mide el flujo real de la bomba en comparación con el ideal y busca que sea alta para mantener un flujo uniforme en el sistema. Y como número 3 tenemos la eficiencia torsional, que nos dice que evalúa la relación entre el par ideal necesario para operar la bomba y el par real que desarrolla contra la presión. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que la eficiencia de las bombas comerciales se publican como parte de sus datos de rendimiento y depende del diseño y de las condiciones de operación, como la carga total y el flujo volumétrico. Ahora bien, vamos con la potencia suministrada a motores del fluido. Pues bien, la energía que un fluido transmite a un dispositivo mecánico como un motor de fluido a una turbina se denota en la ecuación general de la energía con el término HR. Es una medida de la energía transmitida por cada unidad de peso del fluido conforme pasa por el dispositivo. Su fórmula es: encontramos la potencia transmitida con la multiplicación de HR por el flujo en peso, como lo podemos ver en la siguiente ecuación, donde PR es la potencia que el fluido transmite al motor del fluido, tenemos lo que es el peso específico del fluido que circula a través de la bomba, y Q es el flujo volumétrico del fluido. Ahora bien, como último tema les voy a explicar lo que es la eficiencia mecánica de los motores del fluido, que nos dice que, como describimos para el caso de las bombas, la pérdida de energía en un motor de fluido se produce por fricción mecánica y por fricción del fluido. Por tanto, no toda la potencia que se transmite al motor se convierte en potencia salida del dispositivo. ¿Cuál es su fórmula? La eficiencia mecánica de los motores de fluido es igual a la salida de potencia desde el motor sobre la potencia suministrada por el fluido, es decir, PO sobre PR. Debemos de también tener en cuenta que el valor de la eficiencia mecánica de los motores de fluido debe ser menor que 1.0. Pues bien, hasta aquí ha acabado mi explicación. Espero que les sirva de mucho en proyectos pasados y espero seguirnos viendo. Hasta luego, muchas gracias.